Mi vecino con derecho exige una copia del testamento de mi abuela, pero termina con una copia del desalojo de su casa, y su árbol cortado en trocitos. Cuando a mi abuela le diagnosticaron cáncer, decidió no recibir tratamiento. Había visto a su esposo pasar por quimioterapia, radiación y cirugía, y fue miserable durante todo el proceso. Ella no quería eso para sí misma y nuestra familia la apoyó. Durante el año siguiente, regaló objetos a familiares y amigos, nos dijo que escribiéramos nuestros nombres en las cosas que queríamos, que tomáramos lo que quisiéramos, etc. Había condiciones. No puedes quedarte con eso, es una reliquia familiar destinada a ir a la tía y a sus hijos, o a papá y a sus hijos. Todos sabíamos cuáles eran esos objetos y a quién iban destinados, así que eso se resolvió fácilmente después de que ella murió. La casa la heredó mi padre, quien falleció de manera muy repentina e inesperada 2 semanas después. En ese momento, yo heredé la casa. El vecino de al lado, lo llamaremos Todd, vino varias veces, molesto porque él y sus hijos, una mujer de 21 y un hombre de 19 años, no habían sido invitados al funeral de mi abuela. No hubo funeral, todos estábamos demasiado ocupados intentando asimilar la muerte de mi padre. También estaba molesto porque no les habían entregado una copia del testamento, que solo incluía a familiares, y porque él sabía que mi abuela quería a sus hijos como si fueran propios. No era así. Ella se quejaba de que venían todo el tiempo, de que le robaban el agua para llenar su piscina y de que tuvo que decirles que dejaran de llamarla abuela. Quería saber si yo permitiría que sus hijos entraran a la casa para ver si había algo que quisieran llevarse para recordarla. A ver, primero, amigo, mi abuela murió hace 4 semanas. Y segundo, amigo, mi papá murió hace 2 semanas. Pensé que estaba siendo terriblemente grosero, pero le ofrecí dejarle revisar las cajas que ya había empacado y que pensaba donar, y se ofendió. O sea, se sintió horrorizado. Dijo que su hija y su hijo tenían muchas ilusiones puestas en algunos objetos que eran reliquias familiares, y literalmente me reí en su cara. Le expliqué que eran reliquias familiares y que se quedarían conmigo, y que 2 de esos objetos ya se los había llevado mi hermano a su casa. Él dijo, mis hijos eran su familia y ella se los habría regalado, deberían haber sido incluidos junto con todos los demás cuando se repartió todo. Sí, no fue lo mejor ofrecerle revisar esa caja, pero no había nada de valor. Además, era una madre soltera que estaba de duelo, con el corazón roto y asustada. Me acababa de mudar de un estado, donde la empresa para la que trabajaba se había declarado en bancarrota, y estaba completamente abrumada por todo lo que había pasado. También tengan en cuenta que ninguno de nosotros conocía a este tipo ni a sus hijos, más allá de que eran los vecinos de al lado. Nunca estuvieron en ninguna reunión familiar que se hiciera en la casa de mi abuela, y la única vez que la escuché hablar de ellos fue cuando se quejaba. Especialmente cuando los descubrió usando ambas mangueras para llenar su piscina, y luego fueron a quejarse porque ella había puesto candados en los grifos exteriores. Por suerte, la casa de Todd estaba en ejecución hipotecaria y se mudó aproximadamente un año después. Tengo más historias, pero esas vendrán más adelante. Edición 1. Esto se volvió enorme. Todavía estoy leyendo los comentarios, pero, wow, todos son divertidísimos. Ojalá hubiera tenido el estado de ánimo para hacer aunque fuera la mitad de las cosas que sugirieron en ese momento. Sí quería aclarar algunas cosas. Esto ocurrió hace poco más de 10 años. Todos estábamos preparados para la partida de mi abuela, y aunque estábamos tristes, también estábamos en paz, pero la muerte de mi papá fue inesperada y absolutamente devastadora. Él era mi mejor amigo y siento su pérdida casi a diario. Me sorprende cuánto significan para mí las condolencias de todos, incluso después de tantos años. Gracias. Todd sacó el tema 3 veces durante el año que vivió al lado, todas dentro de un periodo de unas 2 semanas. Este incidente en particular fue el final. Las 2 primeras veces fueron insinuaciones que me hicieron levantar una ceja, y me fui sin estar del todo segura de si estaba interpretando bien sus palabras. Esta vez fue descaradamente claro, y cuando me reí y le dije que no podía quedarse con los objetos que había enumerado, nunca volvió a mencionarlo. Edición 2. Me imaginaba con que sus hijos querían vender las cosas de mi abuela. No me di cuenta en ese momento porque estaba lidiando con la muerte de mi padre, pero había cosas sucediendo. Su casa estaba siendo ejecutada hipotecariamente y su hijo tenía problemas con las drogas. Aproximadamente un mes antes de que se mudaran, entraron a robar a mi casa, pero llegué y ellos salieron corriendo por la puerta trasera, justo cuando yo entraba por la puerta principal. Lo único que se llevaron fue mi portátil. En las 2 semanas siguientes instalé un sistema de alarma y cámaras. Siempre estuve segura de que había sido el hijo, pero no había nada que lo señalara directamente. Edición 3. Mi papá me dejó la casa y una pequeña herencia. Uno descubre quiénes son sus amigos bastante rápido. Nadie me pidió dinero, pero una de mis amigas más cercanas me dijo que sentía que yo estaba por delante de ella, porque había pagado todas mis deudas, tenía una casa completamente pagada y hasta había encontrado un trabajo, en el que todavía sigo,
un mes después de mudarme. Le dije que, si podía resucitar a mi padre, le daría hasta el último centavo. De lo contrario, que cerrara la boca. Actualización 1. Así que mencioné en mi publicación anterior que tenía algunas historias sobre Todd, mi vecino de al lado que pidió una copia del testamento de mi abuela porque estaba seguro de que ella le había dejado algo. Ese fue mi primer encuentro con Todd. Este es el último encuentro conocido con Todd, pero fue un encuentro de mi vecina, no mío. Todd había vivido en su casa durante unos 10 años antes de que yo me mudara al lado. Su casa estaba en ejecución hipotecaria cuando llegué, y un año después, ya se había ido. Decir que toda la calle sintió alivio es quedarse corta. Puede que haya habido un desfile, pero no seré yo quien lo niegue o lo confirme. Un inversionista compró la casa por una cantidad ridícula y la remodeló para revenderla. El nuevo dueño no hizo mucho en la casa después de mudarse. Era un gran vecino, y cuando falleció, todos lo extrañamos. Los siguientes dueños, los actuales, se mudaron y empezaron a renovar la casa en serio. Cuando la casa fue remodelada inicialmente, todo lo que hicieron fue simplemente una remodelación estética. Estas casas fueron construidas en los años 50, así que muchas cosas estaban muy desactualizadas. Había que rehacer la plomería, había que rehacer la electricidad, la cocina no había sido remodelada correctamente y tuvieron que demolerla por completo. Estas pobres personas están dejando sangre, sudor y lágrimas en esta casa, pero aman la casa y el vecindario, así que para ellos vale la pena. La nueva familia había empezado a hacer cambios muy evidentes en la casa. Primero, quitaron una jardinera pegada a la casa y están trabajando para lograr un paisaje más natural. Vivimos en un clima muy desértico, así que mantener césped puede ser bastante duro para la factura del agua. Lo siguiente que hicieron fue empezar a quitar una palmera gigantesca que estaba literalmente plantada en medio de su entrada para 3 autos. Todo originalmente tenía una entrada para un solo auto, plantó el árbol y luego pavimentó alrededor para hacer la entrada más grande. Pero para entonces, había crecido tanto que solo cabía un auto cómodamente, y un segundo auto tenía que quedar parcialmente sobre el jardín. Comenzar el trabajo en ese árbol hizo que Todd saliera de debajo de su roca. Por lo que entiendo, Todd en realidad se había mudado de vuelta al estado aproximadamente un año después de irse, y actualmente vive con su padre a solo unas pocas manzanas de distancia. Un día, tocó a la puerta de ellos y exigió saber por qué estaban quitando su árbol. La esposa, digamos que se llama Amanda, quedó boquiabierta. Yo le había contado historias de Todd de vez en cuando, y ella dijo que se sintió simultáneamente como si estuviera viendo a una celebridad, y completamente confundida. Él repitió su exigencia de saber por qué estaban cortando su árbol, enfatizando su. Dijo que no podían cortar ese árbol, que era suyo, que él lo había plantado cuando se mudó por primera vez y que no les daba permiso para cortarlo. Luego preguntó por la canasta de baloncesto, que también estaba instalada en la entrada. Ella dijo que también la iban a quitar. Se enojó porque sus hijos habían jugado con esa canasta, habían crecido con ella. ¿Por qué iban a quitar una canasta de baloncesto en perfecto estado y un árbol perfectamente sano, especialmente cuando no tenían permiso? Parece que Todd tenía la impresión de que, aunque la casa ya no fuera suya, ciertas cosas alrededor de la casa sí lo seguían siendo. El árbol, la canasta de baloncesto y los bloques de la jardinera. No quería esas cosas, pero esperaba totalmente que le pidieran permiso antes de hacer cambios en ellas, y dejó claro que no lo daría. La razón era que eran suyas y quería que las dejaran exactamente donde estaban. En algún momento, el cerebro de Amanda volvió a funcionar, y Amanda es vengativa como pocas. Le soltó a Todd unas cuantas palabras bien elegidas y le dijo que se largara de su propiedad, que si quería su árbol, podía llevárselo hasta su casa en la parte trasera de su bicicleta, si tanto le importaba, pero que el árbol iba a ser retirado. Y que si lo veía otra vez en su propiedad, iba a conocer a sus 3 perros, y a ellos les encanta el sabor de los intrusos. Cuando cortaron el árbol y antes de que se llevaran la madera, pusieron el montón en la esquina de la calle con un cartel enorme que decía, el árbol de Todd. Amanda dice que no lo ha vuelto a ver desde entonces y yo tampoco lo he visto, así que creo que todo vuelve a estar en paz en el vecindario. Actualización 2. A estas alturas, todos sabemos que la casa de Todd estaba en ejecución hipotecaria cuando me mudé al lado. Lo que no he mencionado es que Todd estaba muy resentido y enojado por eso. Era muy vocal sobre cómo la ejecución hipotecaria no era culpa suya. La culpa era de los bancos, de su exesposa e incluso de los otros vecinos, porque subían los precios de las casas al mantener las suyas bonitas, supongo. La verdadera culpa era de Todd, que había pedido préstamos hipotecarios enormes usando el valor acumulado de la casa, y dejó de pagarlos. Por lo que escuché de otros vecinos, el banco en realidad iba a pagarle una bonificación si no destrozaba la casa cuando se fuera. Todd, con su complejo de superioridad, vivía allí gratis y no estaba destruyendo nada activamente, pero tampoco cuidaba nada. Si algo se rompía, simplemente no lo arreglaba. Si se veía mal o incomodaba a alguien, no era su problema.
Cuando me mudé cerca del final del verano, la piscina enterrada de Todd estaba más o menos medio llena de agua. No era agua bonita en absoluto, era asquerosa y daba miedo. Cuando el viento soplaba en la dirección correcta, tenía aroma. Por alguna razón inexplicable, Todd terminó drenando esa piscina repugnante hacia la calle. Supongo que eso estuvo bien. Ahora podía ver un cuenco feo y vacío en el patio junto a mi casa, pero al menos ya no me preocupaba qué criatura de película de terror podría salir de ahí en algún momento. Luego llovió y el cuenco feo y vacío de Todd acumuló un poco de agua. No mucha, pero suficiente para que el cuenco de los mosquitos abriera sus puertas. Los mosquitos llegaron para quedarse e hicieron nuestras vidas miserables. Decir que nuestro vecindario estaba infestado de mosquitos no le hace justicia. Literalmente, no podíamos salir sin que nos comieran vivos. Venían en hordas. Si matabas uno, 3 más ocupaban su lugar. Todos invertimos en cualquier repelente de plagas que pudiéramos conseguir, para mantener a raya a las hordas, pero nada funcionaba lo suficientemente bien como para permanecer afuera más de unos pocos minutos. El vecino del otro lado de mi casa, Joey, habló con Todd. Todd aparentemente no mostró ningún arrepentimiento. Joey ofreció drenar la piscina de Todd por él, y Todd se negó, diciéndole a Joey que se mantuviera fuera de su propiedad. Todd y Joey no se caían bien, nunca se cayeron bien. El vecino de enfrente llamó al ayuntamiento para quejarse. El ayuntamiento vino y habló con Todd. Todd explicó que el equipo de su piscina estaba roto y que no tenía intención de hacer nada al respecto debido a la ejecución hipotecaria. Así que el ayuntamiento puso peces en su piscina. Lo destaco porque nunca había escuchado algo así antes. Pero sí, el ayuntamiento puso peces en la piscina para que se comieran las larvas de mosquito y ayudaran a reducir la población. Esto en realidad funcionó un poco, las hordas se redujeron, pero no desaparecieron. El verano finalmente terminó, las hordas se fueron o murieron, y pudimos aventurarnos afuera otra vez. Pero, como suele pasar, el verano volvió a llegar y ocurrió lo mismo. Llovió, los mosquitos empezaron a pasar el rato, a tener aventuras de una noche, a reproducirse y ¡pum!, fue la horda de mosquitos, la secuela. Llamaron al ayuntamiento, trajeron los peces y nosotros estábamos absolutamente miserables. Joey volvió a acercarse a Todd con su oferta de drenar la piscina, y Todd volvió a negarse. Lidiamos con la horda durante unas 4 o 5 semanas el verano anterior. Donde vivo, la temporada de mosquitos puede durar 6 meses. Nuestra miseria ese verano apenas estaba empezando. Por suerte, Joey estaba desempleado y tenía todo el tiempo del mundo. Mientras tanto, Todd trabajaba. Un día, Todd salió de su casa, Joey agarró una manguera, saltó mi cerca, con mi permiso, y drenó la piscina de Todd. Cada vez que llovía, lo cual no ocurría a menudo, Joey esperaba a que Todd se fuera al trabajo, saltaba mi cerca y drenaba esa piscina. Era nuestro héroe. Joey es un idiota, y también tengo historias sobre él, pero ese verano fue el hombre. Eso marcó el final del reinado de Todd, ya que se mudó al final de ese verano. Edición: el siguiente dueño trabajaba para una empresa de piscinas y se hicieron muchos arreglos en la piscina y en el equipo de la piscina. Aunque no sé hasta qué punto. Actualización 3. Bueno, aquí estoy de nuevo. No estaba segura de si debería seguir publicando porque uno de los personajes principales, Joey el vecino con derecho, lamentablemente falleció después de mi última publicación. Pero mis historias sobre él nunca iban a ser maliciosas. Era un vecino con derecho, sí, pero también siempre fue muy amable conmigo y me ayudó con un montón de cosas de mantenimiento del hogar sobre las que yo era, y sigo siendo, completamente ignorante. Y Joey con derecho estaba muy orgulloso de su estatus de derecho, así que tal vez en realidad lo estoy honrando de alguna manera. Esta es la razón por la que Joey se gana el título de persona con derecho. Tenía mi edad y vivía con su madre anciana bajo la excusa de cuidarla. Eso sí, ella era una persona mayor perfectamente capaz, con trabajo y una vida social bastante activa en ese momento. Joey no pagaba renta, no trabajaba, no contribuía al hogar de ninguna manera. Cuando le preguntaban, decía que estaba cuidando a su madre y que eso era pago suficiente. Verán, según Joey, despertó, entre comillas, en algún momento de sus 30 y decidió que ya había terminado de esclavizarse para el sistema. Tenía un negocio de contratación lucrativo, una esposa y 2 hijos encantadores, un futuro. Pero lo dejó todo porque decidió que no quería trabajar y que solo quería fumar marihuana todo el día. Un hombre adulto tomó conscientemente la decisión de adoptar este estilo de vida y presumía abiertamente de ello ante cualquiera que quisiera escuchar. Cuando su esposa se divorció de él, se mudó con su madre temporalmente, entre grandes comillas. Hasta ahora he vivido en mi casa durante 14 años, y Joey aparentemente se mudó con su madre unos 5 años antes de eso. De vez en cuando, a Joey le aprobaban una línea de crédito. La agotaba de inmediato y luego se escondía en la casa cuando los cobradores tocaban la puerta para exigir el pago.
Ganaba suficiente dinero para su marihuana comprando cosas en mercados en línea y luego revendiéndolas por unos pocos dólares más. Por lo demás, comía la comida que compraba su madre y usaba el auto de ella sin contribuir al pago del vehículo ni al combustible. Joy sentía que el gobierno siempre estaba en su contra. La policía tenía una vendetta porque seguían deteniéndolo por placas vencidas, licencia suspendida, lo que fuera. Rechazaba cualquier trabajo en el que tuviera que pagar impuestos porque no iba a contribuir a la corrupción voluntariamente. Su madre estaba constantemente dividida entre iniciar el proceso de desalojo y no querer abandonar a su pobre hijo desempleado. Al mismo tiempo hablaba pestes de él con vehemencia y lo llenaba de elogios por cuidarla, cuando para todos era evidente que ella era la cuidadora. Con los años, la madre de Joy se volvió cada vez menos independiente y cada vez más frágil debido a la edad y a una condición degenerativa de los huesos que afectaba su columna. Ahora camina encorvada casi en un ángulo de 90 grados y se cae mucho. Al final, Joy efectivamente estaba cuidando a su madre, pero dejaba claro que no estaba feliz con eso. Le lavaba la ropa, ponía y quitaba sus decoraciones de Navidad, le lavaba el cabello, la levantaba cuando se caía. También comentaba lo terca que era porque seguía existiendo y hacía su vida insoportable. Para entonces ya habían vendido el auto, porque a Joy le habían revocado permanentemente la licencia y ella ya no podía conducir debido a su condición. Esto llevó a Joy a construirse una bicicleta motorizada bastante impresionante, con una canasta con ruedas que podía acoplar cuando la necesitaba. Durante los últimos 5 años, así era como Joy se movía. Hasta una noche fatídica, aproximadamente una semana después de mi última publicación prometiendo presentar a Joy, él con derecho, y contar algunas de sus historias, cuando fue atropellado y murió a manos de un conductor joven que perdió el control de su auto y chocó contra Joy y su bicicleta motorizada en la acera. Joy tenía tanto derecho que podía ser un dolor de cabeza, pero, como dije, siempre fue amable conmigo. No le caía bien ninguno de los otros vecinos, a los vecinos no les caía bien él. Pero me divertía, y cuando algo se rompía en mi casa, venía rapidísimo a ayudarme. Veré cuál es la reacción a esta publicación antes de publicar más. Me encantaría contar las historias, pero no sé si serían inapropiadas dado su fallecimiento inesperado. Edición, la madre sigue en la casa y los vecinos nos estamos organizando para apoyarla lo mejor que podemos. Mi mejor amiga vive al otro lado de la calle, y ella y yo nos coordinamos para asegurarnos de que al menos una de nosotras la vea una vez al día. También estoy en contacto con familiares que viven cerca y con su exnuera, que vive fuera del estado. Todos estamos trabajando para asegurarnos de que esté a salvo y para convencerla de que vivir en una residencia asistida es lo mejor para ella. Mi hijo ha vuelto a casa después de la escuela y la ha encontrado caída en su cochera 2 veces, y la ha ayudado a volver a entrar a su casa. Cuando se cae, no puede levantarse sola. La primera vez, aparentemente estuvo tirada allí durante más de 1 hora gritando, pero nadie la escuchó hasta que él llegó a casa y la vio. La segunda vez, por suerte, él la vio caer y pudo ayudarla de inmediato. Cuando esto ocurre, voy a verla para asegurarme de que esté bien, que no tenga heridas, y le aviso a su familia lo que pasó para que ellos también puedan comprobar cómo está. Hasta ahora, ella se niega a dejar la casa. Actualización 4. Ha pasado mucho tiempo desde que publiqué algo sobre todo Joy con derecho. La muerte de Joy realmente me afectó bastante. Primero, una actualización rápida sobre su mamá. Sigue viviendo sola en la casa, y mis 3 niños, sí, ahora tengo 3, y yo la ayudamos muchísimo. Con la pérdida de Joy, he visto cómo su frágil cuerpecito pasó de caerse varias veces por semana a estar de pie un poco más erguida y no caerse en absoluto. Sale más y parece un poco más fuerte de lo que estaba antes. Me hace feliz ver eso, aunque comienzo a pensar raro de Joy. Como mencioné antes, no sé nada sobre ser propietaria de una casa. Así que cuando mi aire acondicionado se averió, en agosto, en Phoenix, él vino de inmediato y lo revisó. Lamentablemente, no era una reparación sencilla y me dijo que llamara a una empresa de climatización para que lo revisaran. Llamé a una que había usado una vez antes y vinieron enseguida. Joy, no queriendo que se aprovecharan de mí, subió rápidamente por la escalera de ellos para pararse encima mientras revisaban el aire acondicionado y hablaban de los problemas. Uno de ellos, lo llamaremos el técnico, ya que es un personaje principal en esta historia, le preguntó si podían ayudarlo, y él simplemente los miró fijamente sin decir una palabra. Yo estaba en mi entrada hablando con mi mejor amiga, que vive al otro lado de la calle, pero también estaba un poco atenta a lo que pasaba en mi techo. Estaba nerviosa. La postura de Joy era algo combativa y no entendía por qué. El técnico volvió a preguntarle si podían ayudarlo y él dijo, solo estoy aquí para asegurarme de que no la estafen. ¿Qué demonios? Yo no le pedí que hiciera eso. El técnico mantuvo el profesionalismo y dijo, está bien, pero no podemos permitir que subas aquí por nuestra escalera, hay un enorme problema de responsabilidad tanto para nosotros como para ella si pasa algo. Joy dijo, he sido contratista durante 30 años, eso es una tontería.
El profesionalismo se resbaló un poco. Hombre, te estoy diciendo que no vuelvas a usar nuestra escalera, no tienes permiso para usar nuestro equipo. Joey resopla un poco y se queda en el techo. Los técnicos de climatización bajan por su escalera y Joey baja hacia un techo más bajo en la parte trasera de mi casa, luego a una caja de juguetes exterior y al suelo. Pasa por mi puerta lateral con una expresión presumida y orgullosa, y entra a su casa. El técnico me dice que está mal con mi aire acondicionado y le doy permiso para hacer las reparaciones de inmediato. Mientras el otro se va a empezar a reunir herramientas, el técnico se queda atrás y aborda la situación con Joey. Me disculpo y les digo que Joey me ayuda con muchas cosas de reparaciones menores y que no esperaba que hiciera eso. El técnico me pidió que le dijera que se mantuviera alejado porque se sentía incómodo con su presencia y su actitud. Unos 10 minutos después, vuelven a subir a mi techo para empezar las reparaciones. ¿Y qué hace Joey? Ese maníaco sale de su cobertizo con su propia escalera y vuelve a subirse a mi techo para pararse encima de ellos. Lo llamo, pero o no me escuchó, cosa poco probable, o me estaba ignorando, que suena más correcto. Inmediatamente empiezo a escuchar discusiones y la cosa escala rápido. De repente, el técnico pasó de estar agachado a estar de pie cara a cara con Joey, en mi techo, gritándole a Joey. Joey le grita de vuelta y ambos hombres están cerca del contacto físico. Joey amenaza con lanzar al técnico de mi techo, y en ese momento, el compañero del técnico se pone de pie y dice, inténtalo, veremos quién sale volando. Joey baja por su escalera, y mientras la retira, accidentalmente, entre comillas, derriba la de ellos. Corro a ponerla de pie, pero maldita sea si el técnico no saltó literalmente desde el techo de mi casa de una planta hacia mi entrada pavimentada y se puso otra vez cara a cara con Joey. Yo seguía sin palabras y completamente insegura de qué hacer. Mi amiga susurra que está a punto de llamar a la policía porque esto no va a terminar bien. Joey finalmente se va y el técnico se dirige a la camioneta de trabajo. Vuelve con una herramienta enorme y se dirige hacia su escalera. Joey regresa paseándose a mi entrada con un bate de béisbol. El técnico queda atónito, se queda ahí por un momento con la boca abierta. Joey dice, ¿qué vas a hacer con eso, tipo duro?, señalando la herramienta. El técnico dice, arreglar su maldito aire acondicionado, ¿qué haces tú con ese maldito bate? Joey sonríe y da unos pasos hacia adelante. Es importante entender que, en ese momento, yo ya no tenía control de mi cuerpo. Imaginen mi sorpresa al descubrir que mi cuerpo se movía para ponerse entre estos dos hombres armados y mirar a Joey de frente. Le digo, Joey, de verdad aprecio que estés cuidando de mí, pero creo que sería mejor que te fueras y los dejaras arreglar mi aire acondicionado, hace demasiado calor para esta mierda. Joey intenta discutir y honestamente no recuerdo qué dijo, simplemente lo miré fijamente. Se fue. Me giré hacia el técnico y dije, lo siento muchísimo, me aseguraré de que los deje en paz. El técnico se disculpa conmigo profusamente, dice que se había comportado de manera poco profesional y que debería haber controlado su temperamento. Le dije que estaba bien, que conocía a Joey desde hacía mucho tiempo y sabía cómo era, simplemente nunca lo había visto escalar así antes. Joey se mantiene alejado y el técnico y su compañero logran que mi aire acondicionado vuelva a funcionar. Me descontaron $100 de la factura para disculparse por el espectáculo. El técnico me llamó aproximadamente una hora después de que se fueron para disculparse de nuevo. Seguí usando sus servicios hasta que el técnico me llamó un par de años después para decirme que se mudaba a la costa este con su familia y que cerraba su negocio. Me recomendó otra empresa que sigo usando hasta el día de hoy. Joey nunca volvió a acercarse a ningún equipo profesional en mi casa. Tampoco volvimos a hablar de eso. Y siguió haciéndome pequeñas reparaciones cuando se lo pedía. Edición, no era exactamente mi amigo, pero era amable, aunque estaba peleado con la mayoría de los otros vecinos. No trabajaba, así que tenía todo el tiempo del mundo para acosar y molestar al menos a otras 2 familias de nuestra calle. Era mejor ser amable con él y mantenerse de su lado bueno que terminar en su lado malo. La verdad es que conmigo siempre fue amable, servicial y respetuoso. Esta fue la única vez que realmente me asustó.